Te voy a contar todo lo que necesitas saber de las cámaras de este teléfono que tengo aquí, el Motorola Edge 40 Fusion, que por algunas condiciones es uno de los dispositivos más interesantes de la gama media. Tiene un par de detalles que lo hacen increíble a nivel de cámaras y que lo sitúan en una posición un poquito mejor que algunos de sus rivales. Ojo, que en otras cosas es peor, no es un dispositivo perfecto, pero sí que es cierto que a nivel de cámaras tenemos algunos detalles. Os voy a dejar varios enlaces en la descripción, lo puedes conseguir ya por 350, 380 euros en algunos sitios. Así que bueno, un móvil que por menos de 400 euros tiene algunas cosas a tener en cuenta. Empiezo muy rápido y lo primero es la cámara principal. Tenemos un sensor litia, buen tamaño, 1 partido de 1,53 pulgadas, y lo cierto es que es un poco la renovación de ese IMX766, de ese IMX890 que teníamos en algunos dispositivos de gama media y que parece que vamos a seguir viendo con ese tamaño en el sensor principal en algunos dispositivos litia y también en algunos dispositivos con los sensores Omnivision de este mismo estilo. Sí que es cierto que en otros son un poquito más caros, aquí ya ha habido una pequeña bajada de precio, pero más o menos están por ahí. ¿Qué ofrecen estos nuevos sensores? Un mejor rango dinámico, un detalle más natural y sobre todo una mayor facilidad para interpretar escenas con ese tema de esa necesidad donde se necesita el rango dinámico, ¿no? Y aquí creo que tenemos ese punto. En general me ha gustado bastante el nivel de detalle, me han gustado las fotografías a nivel de rango dinámico. Son bastante más naturales de lo que teníamos antes en Motorola. Tenemos que mejorar, tenemos que seguir dando el paso. Motorola sigue siendo un fabricante que ahí sigue estando por detrás de muchos de sus rivales, pero como primer paso, como primer acercamiento, es un buen punto. Y sí que es cierto que lo he notado en este Motorola, pero lo he notado en otros dispositivos más caros, con sensores más grandes, OnePlus 12, Xiaomi 14 Ultra. Los sensores de este estilo, los sensores litia, los sensores apilados, los sensores con esta nueva tecnología de capas que hacen el HDR automático, tienen que entender mejor la escena. Yo creo que es un paso que los fabricantes a medio plazo van a tener que dar y que van a necesitar optimizar, porque hay fotografías en las cuales no se activa bien el HDR, hay fotografías en las cuales queda peor. Aquí pasa más porque el sensor es más pequeño, porque el procesador es menos potente y porque Motorola también falla de base. Entonces son tres puntos en los cuales fotografías que con este sensor tendrían que quedar mejor, quedan peor, y muchas veces creo que es un tema de optimización de software. Algunas relativamente fáciles de conseguir, que los demás lo hacen bien, y otras que es un tema propio del sensor, y yo creo que aquí van a tener que trabajar los fabricantes de la mano, los fabricantes de smartphones, de la mano del fabricante del sensor, porque lo he notado en varios sensores. Lo he visto en el OnePlus Open, lo he notado en el OnePlus 12, lo he notado también en el Xiaomi 14 Ultra y también en algunos modelos con Omnivision, aunque menos que en estos sensores que tienen litia. La cámara principal no es increíble, pero en este rango de precios es una de las mejores sin ninguna duda. El segundo punto es el gran angular, y tenemos un gran angular de 13 megapíxeles. Punto positivo, tiene más resolución que muchos de sus rivales. Otro punto positivo es que son 0,5x, o sea, es más extremo, y estas dos cosas nos permite pues recortar un poco algunas cosas y tener el mismo ángulo de visión que los demás, y recortar después de hacer la foto, o recortar la foto más cuadrada y perder un poco esas esquinas extremas, pero no perderlas lateralmente. Algo muy positivo. Por el lado negativo, en poca luz es muy malo, y lo cierto es que necesitamos un modo noche automático mejor y necesitamos un modo noche mejor de base. Necesitamos esas dos cosas, y yo creo que es algo que hay que comentar en todo el dispositivo, en especial en este ultra gran angular, pero que hay que comentarlo en general. Lo bueno, que tenemos más resolución que en otros, y también comentaremos que eso después es otro detalle a tener en cuenta. Y también tenemos una cámara delantera de 32 megapíxeles que, como casi todas las cámaras delanteras de Motorola, me ha dejado un poco frío. Tema de color, tema de interpretación de pieles, tema de interpretación del rango dinámico, sobre todo en mi caso en las barbas. Queda un poco raro, ¿vale? Es un tema que no es que las fotos estén mal, no es que les falte detalle, es un poco que es un conjunto de cosas. No está mal en nada, de verdad, pero no está bien en nada. El color podría ser mejor, el detalle podría ser mejor, la lectura del rango dinámico podría ser mejor, la interpretación de las pieles, de la textura de la piel podría ser un poco mejor. Se junta todo. Es mejor que algunos modelos en rango dinámico, es mejor que otros en detalle, pero tenemos ahí ese punto. No es una mala cámara delantera, pero tampoco creo que esté a la altura de algunos de sus rivales, sobre todo aquí Samsung. Y un conjunto así, a nivel de hablar de todas las cámaras, hay que comentar una cosa, y es que tenemos algo que no tenemos en casi ningún otro fabricante. Tenemos muy buena resolución en la delantera, lo que nos permite muy buen detalle. Tenemos un sensor litia en la principal, que es algo que casi no tenemos en ninguna de las otras. Y tenemos un gran angular de más resolución, que por debajo de 400 euros los dispositivos presentados en el 2024, creo recordar que no hay ninguno. No sé si quizás podríamos contar con el Nothing a lo mejor,
pero es que no hay nada más. Los demás que tienen más de esa resolución, Pixel y Samsung, que eran históricamente sus rivales aquí, son más caros, además claramente más caros. Los Samsung que se acercan a 400 euros, como el A35 tiene 8 megapíxeles, Xiaomi nada, Realme nada, Oppo nada. Es de los pocos dispositivos que tenemos ese extra, y además tenemos otro de los grandes extras de la gama media, sensor Litia, y además siendo más barato. O sea, a nivel de hardware este dispositivo está muy bien conseguido, y Motorola lo ha hecho en las últimas generaciones en varios modelos, y aquí también lo consigue. Le sigue faltando la interpretación, y voy a mover siempre la manera habitual de hacer los vídeos y voy a hablar ahora de la interpretación. Y tenemos dos problemas muy graves. El primero es que Motorola tiene que aprender a entender las escenas. Lo he dicho en más vídeos de Motorola. El hardware está muy bien, las fotografías no están mal de todo, pero el rendimiento global es peor que lo que debería ser con ese hardware si comparamos sus rivales. Necesita la mano de alguien. Hay muchos fabricantes de cámaras que aún no tienen a nadie. Es cierto que son fabricantes que igual no les apetece meterse en este mundo de los smartphones, como ha hecho Leica, como ha hecho Hasselblad, pero está claro que, como ha hecho Zeiss, pero está claro que Motorola necesita a alguien que le eche una mano a la hora de interpretar las fotografías, a la hora de interpretar el rango dinámico, a la hora de entender un poco las escenas. Sin ninguna duda es lo que necesita Motorola ahora mismo, porque el hardware lo tiene, la aplicación la tiene, pero necesita ese punto. ¿Cuál es el otro apartado? Y es que, aparte de que necesita entender uno de los problemas graves que tiene es que los colores no empatan entre las dos cámaras. Tú haces una foto con la principal y otra foto con el gran angular y hay muchísima diferencia. Y lo vi en el Motorola Edge 30, lo vi en el Motorola Edge 40 Neo, lo acabo de ver en este Motorola Edge 50 Fusion, lo vi en el 30 Ultra, en el 40 Pro, en todos los dispositivos, y pasa mucho y hay muchas diferencias. Una cosa es un pequeño reencuadre, que pase lateralmente, que aparezcan cosas que cambien el color y que cambien un poco el entendimiento de la escena. Un poquito más de luz, un poquito menos de luz, un poco más verde, un poco más magenta, un poco más cálido, un poco más frío, pero parecen móviles completamente diferentes. A veces parecen horas del día diferentes con cámaras diferentes. Y esto es una de las cosas que tiene que mejorar Motorola. Cuando mejore estos dos pequeños detalles, que son dos pequeños detalles, sobre todo entender la escena, muy sencillo, modo noche antes, punto base para empezar, y después el mismo color, ¿sabes? Que si la fotografía está hecha en el mismo momento, que hagas el mismo color. Y aquí viene una cosa también del modo noche. El modo noche es malo en las dos cámaras, mucho pero en el gran angular, pero es malo en la principal, y sobre todo el automático es peor. Necesitamos activarlo antes. Las fotografías con el ultra gran angular con poca luz no existen. Tienes que activar el modo noche y tienes que rezar porque salga algo bien. Necesitan mejorar esto. Y no es un problema de potencia, aunque este dispositivo no es muy potente, o el 50 Pro que traeré dentro de unos días, que tengo por aquí, tampoco es muy potente. Necesitamos ese extra. Y yo creo que son cosas que sí que están a la mano, ¿vale? Y ahora vamos a hablar del vídeo. Otra muy buena noticia: la estabilización en todas las cámaras es increíble, tenemos 4K en todas las cámaras y tenemos otra vez una interpretación de colores mejorables. Ahí va un poquito lo que os quería comentar sobre el vídeo con unos ejemplos. Vídeo 4K, 30 fotogramas por segundo con estabilización digital, algo que no tenemos en muchos dispositivos. Ya veis que ahí el azul ese queda un poquito raro, los colores de Motorola, ¿no? Que voy a comentar después, ¿no? Una optimización quizás un poquito rara de colores, pero a mí me gusta. Personalmente creo que la estabilización es muy buena, muy fluida. Tenemos 4K en este rango de precios, no es tan habitual. No es la mejor cámara del mundo, pero es que sus rivales casi todos graban en Full HD, entonces tenemos que entender que hay ciertas cosas. Ganamos algún tema de estabilización y de rango dinámico en Full HD, lo cual pues también es positivo. Y ojo, podemos hacer foto mientras estamos grabando vídeo, algo que quizás con otros modelos no. Pequeños detalles que complementan una experiencia que no es la mejor, pero que sí que poco a poco va ganando peso dentro del mercado Android. Este es ultra gran angular, 4K a 30 fotogramas por segundo. No tenemos 60 ni en Full HD, estabilización digital en 4K. Y ya no es solo que dijera antes que está bien tener estabilización digital en 4K, que hay muchos modelos en este precio que es regular, que aquí más funciona bien, sino que tenemos 4K, que en este segmento de precios, a excepción de Pixel y quizás Samsung, son los únicos que tienen sensores más grandes a nivel de resolución que permiten 4K, y Samsung ya ha dicho que no, en los A35 y la 34 antes sí que los tenía y ahora no. En estos 400 euros es que no hay otra alternativa. Así que, oye, un punto positivo para Motorola. Y por último, la cámara principal, 4K a 30, se está levantando un poquito de viento, Full HD a 60. Muy buen vídeo para este precio. Me gusta la estabilización, es muy suave. A veces tenemos un poco de efecto gelatina, pero bastante bien. Un HDR muy agresivo, e incluso de base, que a veces lava un poquito los colores, sobre todo se nota un poco más en la piel y quizás en algunos recortes por aquí. Pero bueno, en general bastante bien. Bueno, ya habéis visto los ejemplos, vídeo 4K, sobre todo buena estabilización, tenemos un modo de línea del horizonte, tenemos estabilización en 4K en todos los sensores
además en el principal óptica y después en los otros óptica y digital, o sea, la doble estabilización. Y me gusta, tenemos un buen vídeo, sobre todo lo que tenemos es 4K en todas las cámaras, algo que en este segmento de precios de los dispositivos presentados este año es prácticamente único y exclusivo de este Motorola Edge 50 Fusion. La aplicación me gusta mucho, no tiene muchas historias, un par de gestos y ya está. Y ahora unas conclusiones. ¿Vale la pena este Motorola Edge 50 Fusion? Creo que sí. Creo que su sistema de cámaras no es top. Si quieres la mejor foto en este precio, creo que tienes la opción de Redmi. Si quieres la mejor, con el mejor conjunto de cámaras en este precio, creo que Samsung sigue estando un poquito por delante con el A35, pero aquí tienes una combinación de factores. Tienes una buena cámara principal, tienes 4K en todas las cámaras y sobre todo tienes un dispositivo un poquito diferente a nivel ya de dispositivo global dentro de lo que es en el mercado. Es un poquito más pequeño que los demás, es un poquito más cómodo, tenemos un software muy limpio, tenemos tonterías como el gesto de la linterna o también el gesto para activar la cámara. No sé, esos pequeños detalles, ya veis, una aplicación que con alguna serie de gestos, pues bueno, sacamos algunas cosillas que no están del todo mal. Un dispositivo que me ha gustado mucho, un dispositivo que le recomendaré a cualquiera que me pregunte. Motorola sigue viva, Motorola sigue haciendo muy buenos móviles, con sus altos y bajos, dispositivos con grandes contrastes entre cosas que gustan solo porque gustan, su software por ejemplo me gusta mucho, y con cosas a mejorar. El rendimiento está por detrás de los demás, sí, la batería no es top, pero es mucho más finito, pero tenemos buena carga rápida, tenemos una buena pantalla POLED, pero quizás la interpretación de las cámaras es mejorable, una serie de cosas ahí, ¿no? Pero al final es cierto que donde es mejor es quizás mejor que la competencia y donde es peor es claramente peor que la competencia, pero el conjunto general está muy bien pensado para usuarios bastante sencillos, que no quieran un software complicado, que quieran Android, que quieran un móvil más cómodo, que quieran un móvil bonito, que quieran un diseño diferente. Hay muchos usuarios que pueden apostar por Motorola y sobre todo, pues yo lo entendería. Yo os lo recomiendo si es lo que buscáis. Os dejo por aquí el análisis del Motorola Edge 40 Neo, creo que hice el año pasado, y os dejo por aquí, pues venga, cómo hacer mejores fotos con tu móvil Motorola, por si ya lo tienes y le quieres echar un vistazo. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle like, suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.